Vamos a resolver 6 problemas que involucran sistemas de ecuaciones y vamos a utilizar para esto el método de sustitución. Y además recordar que esto corresponde a la pauta de corrección de la guía 14. Entonces el primer ejercicio, el primer problema, decía una bolsa de azúcar tiene 100 gramos más que una bolsa de sal. Si entre ambas bolsas hay 540 gramos, ¿cuántos gramos tiene cada bolsa? Bueno, para eso lo primero que hacíamos es asignar las variables. Vamos a decir que A va a corresponder a los gramos de la bolsa de azúcar y S a los gramos que contiene la bolsa de sal. Luego planteamos la primera ecuación con el primer dato del problema y nos dicen que una bolsa de azúcar tiene 60 gramos más que una de sal, por lo tanto la diferencia entre ambas va a ser 60 y esa sería la primera ecuación del sistema. Luego la segunda ecuación, nos vamos al segundo dato, nos dicen que entre ambas bolsas hay 540 gramos, por lo tanto A más S, 540. Y luego para plantear el sistema, escribimos ambas ecuaciones, una debajo de la otra, y con el símbolo que indica que es un sistema. Ahora nos vamos a resolver mediante el método de sustitución. Entonces anotamos nuevamente el sistema para tenerlo a la vista. Asignamos números a la primera y a la segunda ecuación, solamente para eso sirven esos números que ven ahí. Y luego nos vamos al paso 1 de este método, que nos dicen que debemos escoger una de las ecuaciones y luego despejar una de las incógnitas. Entonces, elegimos la primera ecuación. Recuerden que los criterios para elegir una de otra es que por lo menos una de las incógnitas esté despejada. ¿Y a qué me refiero con esto? A que el coeficiente numérico debe ser 1. Bueno, acá en las dos ecuaciones cumple con el requisito, pero a tener en cuenta eso. Y el segundo criterio es que ojalá sean los números más pequeños posible para que nos sea más fácil resolver. Entonces, elegimos la primera ecuación y luego tenemos que despejar una de las incógnitas y para esto elegimos la A. Es indistinto y es decisión de cada uno cuál elige para despejar. Entonces, para despejar la incógnita A, debo dejarla sola en el lado izquierdo del igual, por lo tanto, el 60 que está en el lado derecho queda ahí en primer lugar y lo que traslado es esta menos S que en este lado como resta, en el otro lado suma. Y ahí logramos la ecuación despejada en el primer paso. Paso 2, sustituir la expresión obtenida en la otra ecuación. Por lo tanto, si en el primer paso elegimos la 1, en este paso elegimos la 2, ecuación 2. La anotamos y ahora en donde nos encontremos con A, vamos a sustituir por la expresión de la ecuación despejada. Entonces, en vez de A ponemos en paréntesis siempre, porque siempre que tenemos más de un elemento, siempre en paréntesis, ponemos la expresión que equivale a, luego más S y igual a 540. Listo el paso 2, solamente sustituir. Paso 3, acá tenemos que resolver la ecuación resultante, es decir, esta, y que tiene una sola incógnita, porque si bien acá tenemos dos S, pero luego de reducir vamos a conseguir solo una. Volvemos a anotar la ecuación del paso anterior y ahora la desarrollamos. Como delante de este paréntesis no tengo ningún coeficiente numérico, entre comillas, porque sí tengo uno y es un 1, en el fondo sería 1 por 60, 60, ahí lo vamos a poner ya, 1 por 60, 60, más por más, y 1 por S, una S. Recuerden que los unos no se anotan, pero sabemos que están ahí. Y luego pongo más S y igual a 540, que es lo que tenía en la ecuación original. Ahora vamos a dejar en el lado izquierdo solamente lo que tiene incógnitas, es decir, solamente las letras, y en el lado derecho solo los números que no tienen incógnita. Entonces, como las dos S ya estaban en el lado izquierdo, se quedan tal cual. El 540 ya estaba en el lado derecho, se queda tal cual y en primer lugar. Y el que traslado es este 60. El 60 que tiene signo positivo en el lado izquierdo, si yo lo traslado al lado derecho, va a restar, ya que se consideraría signo negativo. Ahora reducimos términos semejantes. Una S más una S tengo 2S
y 540 menos 60, 480. Recuerden que el objetivo acá en este paso es dejar solo la incógnita para descubrir su valor. Por lo tanto, este 2 que está acá en el lado izquierdo, debo llevarlo al lado derecho y debo llevarlo con la operación contraria. Si acá está multiplicando la S, ¿qué va a hacer al otro lado? Va a dividir a lo que ya se encuentra en el lado derecho, que es el 480. Luego hacemos esta operación y 480 dividido en 2 es 240. Por lo tanto, ya encontramos en este paso el valor de una de las incógnitas. Por lo tanto, en el paso 4 lo que nos queda es descubrir la otra incógnita, que sería A. Entonces copiamos la ecuación despejada que obtuvimos en el paso 1 y ahora vamos a reemplazar donde tenemos S por el valor que ya descubrimos, que es 240. Y resolvemos esa operación y decimos entonces que A vale 300. Una vez que ya tenemos los dos valores de las dos incógnitas, decimos que podemos responder la pregunta, que la bolsa de azúcar tiene 300 gramos y la bolsa de sal tiene 250 gramos. Luego nos queda comprobar si estos resultados son correctos. Para eso tenemos que, tenemos el sistema a la vista, los resultados que obtuvimos también los anotamos ahí. Y ahora vamos a tomar la primera ecuación y vamos a reemplazar los valores que obtuvimos. O sea, ahí vamos a anotar nuevamente la ecuación 1 y en donde nos encontremos con A vamos a anotar 300, que es el valor que obtuvimos después de operar, y S vale 240. Hacemos la operación y nos debe dar igual que el lado derecho. Y efectivamente 300 menos 240 es 60 y 60 igual a 60, por lo tanto se cumple la igualdad. Y lo mismo hacemos con la segunda ecuación. La anotamos, reemplazamos los valores que obtuvimos y nos quedaría 300 más 240 y eso es 540, por lo tanto se cumple la igualdad. En consecuencia, si se cumplen ambas igualdades, podemos afirmar que los resultados son correctos y efectivamente así es. Problema 2. La suma de dos números es 190 y su diferencia es 62. ¿Cuáles son los números? Asignamos las variables, asignamos x a uno de los números y asignamos y a otro de los números. Planteamos la primera ecuación, nos dicen que la suma de dos números es 190, por lo tanto x más y igual a 190. Y el segundo dato, para plantear la segunda ecuación, me dicen que la diferencia es 62, por lo tanto x menos y es 62. Diferencia en matemáticas siempre se traduce como una resta. Luego, para el sistema nos quedaría escribiendo las dos ecuaciones más el símbolo que indica que es un sistema. Entonces vamos a resolver mediante el método de sustitución. Anotamos el sistema, le asignamos números a la primera y a la segunda ecuación. Vamos al paso 1, elegimos una de las ecuaciones y despejamos una de las incógnitas. Vamos a elegir la ecuación 2 y vamos a despejar x. Dejamos la x solita en el lado izquierdo, el 62 que estaba en el lado derecho queda en primer lugar y este menos y que estaba en el lado izquierdo lo llevamos al lado derecho con su operación contraria, por lo tanto suma. Si acá resta, allá suma. Listo el paso 1, obtuve la ecuación despejada. Paso 2, sustituimos la expresión obtenida, es decir, esta expresión, en la otra ecuación. Entonces ahora, como elegimos la 2, vamos a tomar la ecuación 1, la primera. La anotamos y vamos a sustituir en donde nos encontremos con x con la expresión obtenida en el paso 1. Entonces, como x está en el primer lugar, ponemos esa expresión en paréntesis porque es más de un elemento, siempre es así, y lo demás lo escribimos tal cual, más y igual 190. Listo el paso 2. Ahora, en el paso 3, tomamos esa ecuación que tiene una sola incógnita y la vamos a operar. Acá recuerden que cuando no hay ningún coeficiente anotado delante del paréntesis, asumimos que hay un 1, por lo tanto, 1 por 62, 62, más por más, 1 por y lo demás lo anotamos todo tal cual. Ahora vamos a reunir todo lo que
tenga incógnita en el lado izquierdo y todos los números en el lado derecho. Entonces las dos i que teníamos ahí las dejamos tal cual, igual a 190 en primer lugar y 62 que aquí está positivo, pasa al otro lado negativo, por lo tanto va a restar a lo que tengo en el lado derecho. Reducimos términos semejantes, una i más otra i, tengo 2i, y en el otro lado 190 menos 62, 128, dejamos la i solita, el 2 que aquí está multiplicando, allá divide, por lo tanto quedaría 128 dividido en 2, y eso corresponde a 64. Encontramos el primer valor de la primera incógnita. Luego en el paso 4 vamos a encontrar el valor de la otra incógnita. Para eso anotamos nuevamente la ecuación despejada y vamos a reemplazar y por el valor que ya obtuvimos. Por lo tanto, nos quedaría x igual 62 más lo que vale y, 64. Operamos y descubrimos que el valor de x es 126. Ahora estamos en condiciones de responder la pregunta, que nos preguntaban cuáles eran los números que participaban. Por lo tanto, uno de los números es 126 y el otro número es 64. Vamos a comprobar. Anotamos el sistema, los resultados que obtuvimos, anotamos la primera ecuación y reemplazamos con los valores ya obtenidos. Entonces 126 más 64 nos debería dar igual a 190. Y esto es así, por lo tanto, se cumple la igualdad. Lo mismo hacemos con la segunda ecuación, la anotamos, reemplazamos con los valores obtenidos, operamos y 62 es igual a 62, por lo tanto, se cumple la igualdad. Estamos en condiciones de afirmar que los resultados son correctos. Problema número 3. En un museo, 2 niños y 2 adultos pagan en total 10.000 pesos. Y si va un niño y 4 adultos, pagan 17.000. Vamos ahí. La pregunta es, ¿cuánto cuesta cada entrada de adulto y cada entrada de niño? Asignamos las variables, decimos que n va a ser el precio de entrada de los niños y a el precio de la entrada de un adulto. Planteamos la primera ecuación con el primer dato, 2 niños más 2 adultos igual a 10.000. Planteamos la segunda ecuación, un niño más 4 adultos, 17.000. Y anotamos ambas ecuaciones con el símbolo correspondiente a un sistema. Vamos a resolver mediante método de sustitución. Anotamos nuevamente el sistema y vamos al paso 1. Debemos elegir una de las ecuaciones y despejar una de las incógnitas. Vamos a elegir la ecuación número 2. ¿Y por qué la elegimos? Porque tengo una de las incógnitas con coeficiente 1 y esa es la que siempre debemos priorizar. Y luego, obviamente, va a ser esa misma incógnita la que vamos a despejar. Dejamos n sola en el lado izquierdo y lo demás lo llevamos todo a la derecha. El 17.000 ya estaba en la derecha, por lo tanto queda en primer lugar sin sufrir ningún cambio. Y este 4a que aquí suma, en el lado derecho va a restar. Tenemos la ecuación despejada. En el paso 2 vamos a elegir la otra ecuación, es decir, la 1, y vamos a sustituir la expresión obtenida, o sea, esto. Anotamos la primera ecuación tal cual y la escribimos y donde nos encontremos con n, en vez de poner n, vamos a anotar esta expresión. Y siempre en paréntesis, ya que cuando tengo más de 2 elementos, siempre vamos a utilizar paréntesis. Y lo demás lo anotamos todo tal cual. Listo el paso 2. En el paso 3 vamos a tomar esta ecuación que obtuvimos y la vamos a operar. Entonces nos quedaría este 2, recuerden que multiplica cada uno de los términos dentro del paréntesis y lo demás lo anotamos igual. Nos quedaría 2 por 17.000, 34.000, más por menos 2 por 4a, 8a. Y lo demás lo anotamos. Luego vamos a dejar en el lado izquierdo todo lo que tenga incógnita y en el lado derecho solo los números. Entonces aquí nos quedaría y luego vamos a operar. Menos 8a más 2a, como tengo signos distintos, resto y conservo el signo del número mayor, me quedaría menos 6a. Y acá 10.000 menos 34.000 menos 24.000. Luego dejo la A sola en el lado izquierdo, anoto el número que está a la derecha y este menos 6 que aquí está multiplicando
en el lado derecho va a dividir, porque lo contrario de multiplicar menos 6 es dividir menos 6. Entonces acá multiplicamos signos, dividimos los números, menos por menos más, 24.000 dividido en 6, y descubro que A vale 4.000. Recuerden que A es el precio de la entrada de los adultos. Ahora vamos al paso 4 para descubrir la otra incógnita, que es n, y para eso anotamos nuevamente la ecuación despejada que obtuvimos en el paso 1 y vamos a reemplazar a por este valor que acabamos de conseguir, que es 4.000. Entonces nos quedaría n igual a 17.000 menos 4. Recuerden que acá hay una multiplicación, sería 4 por el valor de a, que es 4.000. Operamos, hacemos primero la multiplicación, porque recuerden que siempre debemos respetar la jerarquía de las operaciones matemáticas. Por lo tanto, aquí no podría restar primero, sino que primero debo multiplicar. Entonces, nos quedaría n igual a 17.000 menos 4 por 4.000, 16.000. Luego hago la resta y descubro que la entrada de los niños vale 1.000. Por lo tanto, puedo responder, ¿verdad? Cada entrada de niño cuesta 1.000 pesos y cada entrada de adulto cuesta 4.000. Ahora vamos a comprobar los resultados y para esto anotamos el sistema, los resultados que obtuvimos, tomamos la primera ecuación, la anotamos y luego reemplazamos. Nos quedaría de esta forma: 2 por el valor de n, que es 1.000, más 2 por el valor de a, que es 4.000, igual a 10.000. Vamos a operar. 2 por 10, 2 por 1.000, 2.000, 2 por 4.000, 8.000, luego sumo y me debería dar igual a 10.000. Y efectivamente así es, por lo tanto se cumple la igualdad. Tomamos la segunda ecuación y hacemos lo mismo, la anotamos y reemplazamos por los valores obtenidos. Nos queda de esta forma: n vale 1.000 más 4 por lo que vale a, 4.000. Hacemos primero la multiplicación, luego la suma y me debería resultar 17.000. Así es, por lo tanto se cumple la igualdad y podemos afirmar que los resultados son correctos. Cuarto problema. En un juego de fichas, 3 blancas y 2 rojas entregan 20 puntos y 2 rojas más 6 blancas entregan 26 puntos. Asignamos variables. Bueno, la pregunta es ¿cuántos puntos entrega cada ficha? La primera variable que vamos a asignar va a ser R, que va a ser los puntos de cada ficha roja, B para los puntos de cada ficha blanca. Planteamos la primera ecuación con los datos. Me dicen que 3 blancas y 2 rojas entregan 20 puntos. Bueno, aquí está al revés. Solamente cambié el orden. En vez de poner primero las blancas, puse primero las rojas, porque en la segunda ecuación o el segundo dato me dicen las rojas primero. Entonces la idea es tener ahí un orden, idealmente uno debajo de otro. Si va la roja primero, en la segunda ecuación lo mismo, ¿ya? Para ordenarnos, solamente por ese efecto. Entonces ahí tenemos las dos ecuaciones planteadas y las anotamos como un sistema, una debajo de otra con el símbolo correspondiente. Entonces, una vez hecho esto, nos vamos a resolver mediante sustitución. Anotamos el sistema, le asignamos valor a la primera y a la segunda ecuación y vamos al paso 1. Elegimos una de las ecuaciones y despejamos una de las incógnitas. Vamos a elegir la segunda ecuación. Esto es indistinto, recuerden que ustedes eligen cuál. Y vamos a despejar la incógnita R. Y para eso anotamos la ecuación que elegimos. Dejamos solita donde tengo la R en el lado izquierdo y lo que muevo a la derecha va a ser este más 6b. Si aquí suma este 6b, al otro lado resta. Pero aquí en este paso todavía no tengo la incógnita sola porque tengo este 2. Y este 2 que está multiplicando la R tengo que llevarlo a la derecha. Dejo la R sola, anoto lo que está en el lado derecho. Y este 2 que aquí multiplica, acá va a dividir, pero a todo lo que se encuentre en el lado derecho de la igualdad. Y nos quedaría de esa forma. Aquí ya tengo la incógnita R despejada, pero acá yo puedo hacer algo, porque acá tengo una expresión fraccionaria y eso me complica un poco los cálculos. Por lo tanto, siempre debo procurar o debo asegurarme si es que esto lo puedo simplificar.
Si es que no es así, no nos queda otra opción que operar de esta forma, pero siempre debemos verificar si es que esto es posible simplificarlo. Y vemos 26, ¿lo puedo dividir en 2? Sí, obtengo 13. Y 6 también lo puedo dividir en 2 y obtengo 3, por lo tanto puedo simplificar y me queda de esta forma. Me queda 13 menos 3b y obtengo una expresión mucho más simple. Y ahí tengo la ecuación despejada. Siempre hay que verificar eso cuando me resulta una expresión fraccionaria. En el paso 2, entonces vamos a tomar la otra ecuación, porque si aquí elegimos la 2, ahora vamos a tomar la 1, la anotamos y vamos a sustituir por la ecuación despejada en donde me encuentre con r. Y lo demás anotamos todo igual. Entonces me quedaría 2 por lo que vale r, que aquí está en paréntesis, que es 13 menos 3b, y lo demás lo anoto tal cual. Paso 2 listo, paso 3, tomamos esta ecuación y la resolvemos. Multiplico 2 por 13, 26, más por menos menos, 2 por 3b, 6b, y lo demás anotado tal cual. Vamos a dejar en el lado izquierdo todo lo que tenga incógnita y en el lado derecho solo los números. Y recuerden que aquí, por ejemplo, si ustedes anotan solo 6b, estaría malo, porque debo llevar el signo que está delante, le pertenece a esta expresión. Por lo tanto, debo conservar ese menos 6b. Más 3b, este 20 que ya estaba aquí se queda en primer lugar, y el 26 que delante tiene un signo positivo imaginario, acá me quedaría entonces como una resta. Si aquí está con signo positivo, acá signo negativo, por lo tanto resta. Opero, me queda menos 6b más 3b, como son signos distintos, resto y conservo el signo del número mayor, me quedaría menos 3b, y 20 menos 26, menos 6. Anoto b igual a menos 6, y este menos 3 que aquí multiplica, al otro lado va a dividir. Y luego multiplico signos, divido los números, menos por menos más, 6 dividido en 3, 2, por lo tanto obtengo que las fichas blancas se entregan 2 puntos. Recordemos el contexto del problema. Y en el paso 4 ahora vamos a tomar la ecuación despejada, que es la que tengo ahí, la anoto, y ahora vamos a reemplazar el valor de b, que ya descubrimos que es 2. Lo anotamos, recuerden que entre estos dos elementos hay una multiplicación que lo puedo anotar tanto con el puntito de la multiplicación o como con paréntesis, se entiende que es lo mismo. Y opero, entonces hago primero la multiplicación. 3 por 2, 6, entonces me quedaría 13 menos 6, hago la resta y descubro que las fichas rojas entregan 7 puntos. Esto siempre, por favor, recordar que si a uno le hacen una pregunta con palabras, debemos responder de la misma forma, ya que todos los cálculos son el medio que nos permiten responder la pregunta. No es que yo esté respondiendo con los números. Entonces, debo escribir, por lo tanto, cada ficha roja entrega 7 puntos y cada ficha blanca entrega 2 puntos. Comprobamos. Anoto el sistema, los resultados que obtuvimos, tomo la primera ecuación, reemplazo con los valores, nos quedaría 2 por el valor de r, que es 7, más 3 por el valor de b, que es 2. Hago las multiplicaciones, sumo y debería obtener 20. Es así, se cumple la igualdad. Tomo la segunda ecuación, reemplazo por los valores obtenidos, por lo tanto 2 por el valor de r, que es 7, más 6 por el valor de b, que es 2. Hago las multiplicaciones y la suma y obtengo que se cumple la igualdad. Ambos son 26. Por lo tanto, nuestros resultados son correctos. Problema número 5. Sean dos números tales que el doble del primero más el segundo es 31, mientras que el triple del primero menos el segundo es igual a 14. ¿Cuáles son los números? Asignamos las variables, vamos a asignar x al primer número y al segundo número. Entonces planteamos la primera ecuación, me dicen que el doble del primero, recuerden que siempre el doble en matemática vamos a asociarlo con algo multiplicado por 2. El doble entonces del primero más el segundo, que es y, es igual a 31. ¿Lista la primera ecuación? Vamos a la segunda ecuación. Me dicen que el triple, y el triple siempre algo multiplicado por 3,
menos el segundo es igual a 14. Y ahí ya tenemos el sistema planteado con la simbología matemática correspondiente. Vamos a resolver mediante sustitución. Anotamos el sistema, el paso 1, elijo una de las ecuaciones, despejo una de las incógnitas. Ahora, en este caso, vamos a elegir la 1. Vamos a elegir la ecuación 1, la anotamos y despejamos I, porque me conviene despejar I. También podría despejar 2, pero no me conviene porque tengo que trabajar más. Siempre tengo que procurar despejar la que tiene coeficiente 1, que es el caso de la I. Por lo tanto, despejamos I. El 31, que ya está a la derecha, se queda ahí en primer lugar, sin sufrir ningún cambio. Y este 2x, que está a la izquierda con signo positivo, en la derecha va a estar con un signo negativo. Por lo tanto, va a restar. Lista la ecuación despejada. Paso 2. Elegimos la otra ecuación, es decir, la 2. La anotamos y vamos a sustituir en donde me encuentre con I con la expresión que obtuvimos en el paso 1. Entonces me quedaría 3x menos el valor de I, que es este en paréntesis porque son más de un elemento, igual a 14. ¿Listo el paso 2? En el paso 3, volvemos a anotar la ecuación obtenida en el paso 2 y ahora vamos a resolver. Aquí nos queda 3x y aquí es importante recordar cómo elimino un paréntesis cuando tengo signos negativos delante del paréntesis. Recuerden que aquí imaginariamente hay un 1. Entonces ese menos 1, que no vemos aquí pero sabemos que está, va a multiplicar a cada elemento del paréntesis. Por lo tanto, menos por más, menos 1 por 31, 31. Acá lo mismo, menos por menos, más. Y 1 por 2x, 2x, igual a 14. Seguimos resolviendo, dejamos la incógnita a la derecha y los números, perdón, las incógnitas a la izquierda y los números en la derecha. Reducimos términos semejantes. 3x más 2x, 5x, y 14 más 31, 45. Dejo la x sola, igual a 45, este 5 que acá multiplica, a la derecha divide. Por lo tanto, 45 dividido en 5, obtengo que el valor de x, o sea, el primero de los números, vale 9. Vamos al paso 4, anotamos la ecuación despejada del paso 1 y reemplazamos x por el valor que obtuvimos recién, que es 9. Acá nos quedaría entonces resolver primero la multiplicación y luego la resta. 31 menos 2 por 9, 18. 31 menos 18 es 13. Por lo tanto, el otro de los números es 13 y respondemos en palabras. Por lo tanto, el primer número es 9 y el segundo número 13. Comprobamos, anotamos el sistema, los resultados que obtuvimos, tomamos la primera ecuación y reemplazamos por en x 9 y 13. Nos quedaría 2 por 9 más 13 igual 31 y se debería cumplir. Hacemos la multiplicación, luego la suma y obtenemos que se cumple la igualdad. Lo mismo con la segunda ecuación. La escribimos. Aquí hay un error. Aquí debería haber un 3. ¿Ya? Así que ustedes cuando lo revisen o si lo van a anotar, cámbienlo, por favor. Solamente es ahí el error, porque acá está bien. Entonces sería 3 por el valor de x, que es 9, menos el valor de y, que es 13. Hacemos la multiplicación, luego la resta y deberíamos obtener 14 y efectivamente así es. Por lo tanto, se cumple la igualdad. Y esto quiere decir que los resultados que obtuvimos son correctos. Y vamos al último problema. Nos dicen, por el precio de un lápiz más 30 pesos, puedo comprar 3 gomas. Si 3 lápices y 2 gomas cuestan 361 pesos, ¿cuánto cuesta cada artículo? Aquí, lo más importante entonces siempre es asignar las letras a las variables y decimos que L va a corresponder al precio de un lápiz y G al precio de una goma. Vamos a plantear la primera ecuación utilizando el primer dato. Me dicen que un lápiz más 30 pesos es igual a 3 gomas y aquí está. Tal cual lo tradujimos desde el problema al lenguaje matemático.
Luego, en la segunda ecuación nos dicen que 3 lápices y 3 gomas cuestan 361, por lo tanto ahí sabemos que va una suma. 3 lápices más 2 gomas, 361. Una vez que ya tengo eso listo, lo escribimos matemáticamente como un sistema y ahora lo vamos a resolver mediante sustitución. Paso 1, elegimos una de las ecuaciones para despejar una de las incógnitas. Obviamente que aquí la que me conviene elegir es la primera ecuación. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir. Porque delante de una de las incógnitas tengo un 1 y eso es conveniente. Por lo tanto vamos a elegir esa ecuación y esa incógnita para despejar. Entonces dejamos L, que es la incógnita, solita en el lado izquierdo. La incógnita que ya estaba en el lado derecho se queda ahí tal cual, sin sufrir modificación. Y este 30 que trasladamos desde la izquierda a la derecha es, si acá suma, en el lado derecho resta. Tenemos lista la ecuación despejada. Vamos al paso 2 y vamos a sustituir ahora en la otra ecuación, es decir, en la segunda. La anotamos y en donde me encuentre con L, vamos a anotar esta expresión en paréntesis porque tengo más de un elemento. Y lo demás todo igual. Y en el paso 3 la vamos a resolver. La anotamos nuevamente y la resolvemos. 3 por 3G, 3 por 3, 9, 9G, 9 gomas. Más por menos, menos. Y 3 por 30, 90. Y lo demás lo anoto tal cual. Dejamos todas las incógnitas en la derecha, o sea, este 9G más 2G, y todos los números en la derecha. El 361 se queda en primer lugar y este menos 90 que está a la izquierda, a la derecha va a ser más 90. Resolvemos 9G más 2G, 11G, 361 más 90, 451. Dejamos la G en el lado izquierdo, 451 en primer lugar y este 11 que en el lado izquierdo multiplica, en el lado derecho va a dividir. Resolvemos la división y obtenemos que G vale 41, por lo tanto las gomas cuestan 41 pesos. Recuerden que ese es el contexto. En el paso 4, entonces anotamos nuevamente la ecuación despejada del paso 1 y vamos a reemplazar en G por el valor que acabamos de obtener, que es 41, y nos quedaría de esa forma. Entonces vamos a multiplicar primero y luego restar. Nos quedaría L igual a 3 por 41, 123, y 123 menos 30, obtenemos 93. Respondemos la pregunta. Decimos entonces que cada lápiz cuesta 93 pesos y cada goma cuesta 41 pesos. Y por último nos quedaría comprobar. Para esto anotamos el sistema, los resultados que acabamos de obtener, tomamos la primera ecuación y en donde me encuentre con las incógnitas voy ahora a poner los valores que obtuvimos. Nos quedaría de esta forma. L, 93 más 30 igual a 3 por, recuerden que ahí hay una multiplicación, el valor de G que es 41. Hacemos la suma, acá la multiplicación y nos debería resultar lo mismo. Y efectivamente así es. 93 más 30, 123 y 3 por 41, 123. Por lo tanto se cumple la igualdad. Vamos a la segunda ecuación, hacemos lo mismo, la anotamos, la segunda, y reemplazamos L y G por los valores obtenidos. Nos quedaría 3 por 93 más 2 por 41 y eso, luego de multiplicar y sumar, debería ser 361. Efectivamente así es, se cumple la igualdad, por lo tanto podemos afirmar que los resultados son correctos.